Hagamos un pequeño resumen de lo que fue el día 1 de Silksong. Fue una completa locura. Y entre los pendejos que no pudieron comprarse el juego de salida estuve yo. Yo creí que tendría que jugar esa vaina en Game Pass, pero los de Team Cherry son tan humildes que me pusieron el juego en $7. Te quiero mucho, Team Cherry. Hablando de eso, justo llegamos a los 1000 suscriptores. Esto hay que celebrarlo. Por ende, aprovechando lo humilde que Team Cherry fue conmigo, voy a hacer un sorteo. Sáltense este minuto por si ya vieron el short. Si no lo han visto, pues les diré de qué va a tratar. El premio para este sorteo, obviamente, es el Hollow Knight Silksong, una copia del Silksong en Steam completamente gratis. Si alguien de otra región gana y no puedo regalárselo, le daré una clave de Steam equivalente a $10. Como participar son 3 pasos. Paso 1, dale like, suscríbete y activa la campanita en este video. Paso 2, darle like, retuitear y comentar en mi post de Twitter referente a este video tu usuario de YouTube. Paso número 3, mira este video y comenta cuál minuto fue tu parte favorita. El concurso comienza justo al momento de publicarse este video y tendrás hasta el 22 de diciembre para participar. El día 24 seleccionaré al ganador de forma aleatoria y mediante un post de Twitter y por un post de la comunidad avisaré quién es el ganador. ¡Hemos llegado a los 1000 suscriptores! Debía celebrarlo de esta manera. Hablando de eso, todos esos trailers, las veces que los fans de Hollow Knight han tenido que ponerse la peluca, yo también era parte de ellos, hasta se creía que el Silksong son los amigos que conocimos en el camino. Y al final sí se vino. Yo dije que cuando Silksong se estrenara, le daría una viciada tan criminal que me platinaría el juego. Y pues... al parecer estamos siendo llevados por un grupo de religiosos fanáticos. No sé por qué siento que Silksong se influenció de Blasphemous. Una Hornet débil al momento de que se rompió ese sello gracias a una mariposa que parece ser de energía, no sé. Hornet saca sus hilos y rompe por completo el suelo donde iban, cayendo por un precipicio gigante. ¡Ja! No se crean. Avanzamos por esta zona toda verde, toda medioambiental. Hornet se encuentra un medio débil, pero poco a poco se va recomponiendo. Ahora tiene que pelear contra la madre musgo. Y mi logro. ¡Carajo! Una vez derrotada, caemos rendidos ante un NPC que parece ser una caracol. Esta nos despierta y al hablar con ella nos dice que muchos peregrinos tratan de llegar a la ciudadela. Así que ya con eso tenemos nuestro primer objetivo. Pasamos por Valle de Ocio, un refugio donde varios peregrinos deciden quedarse por si no tienen la fuerza o las ganas de peregrinar. Nos encontramos con este pequeño que, spoiler, nunca le pude sacar el nombre. Me encontré con una comerciante que vende rosarios que creí que era una referencia a Blasphemous, pero no. Literal un objeto para almacenar rosarios. La pregunta es, ¿dónde guarda Hornet de esos hilos de rosario? Me encuentro con un pequeño peregrino que canta con una campanita y una cuchara. ¡Ay, qué lindo! Si algo le pasa a Shell va a matar a todos y después me mataré a mí. En este lugar me encontré un objeto y con ello mi primer logro. ¿Qué será esa canción? Esta es Chakra y será nuestra cartógrafa y guerrera de confianza, así que le compro el mapa y continúo con la partida. Ahora por fin llegué a donde hay enemigos que me sueltan rosarios. Los rosarios son el equivalente al Geo de Hollow Knight. Pasando me encontré con una estatua de una tejedora. Las tejedoras son parte de la especie de Hornet, porque Hornet es híbrido entre las tejedoras y la raza Ruin, la especie del rey pálido. Si ya jugaste Hollow Knight sabes a lo que me refiero. Así que al absorberlo obtengo un logro y una nueva habilidad. Esta habilidad me permite hacer un ataque cargado para enemigos que estén lejos, además de cumplir un deseo y con ello obtengo otro logro. Gracias a esa habilidad la uso para poder liberar a la bestia y pues... corazón de seda. Esta bestia al final se hace nuestra amiga / transporte personal. Esta vez voy por un camino de lava, avanzo bastante hasta llegar a una zona con hormigas, pero cruzo y obtengo una nueva habilidad, el dash y correr más rápido. Aprovecho eso para vencer a una desgraciada hormiga grande. ¡Toma!
Luego de eso me encuentro una emboscada donde Chakra nos hace la segunda y nos sirve de refuerzo. Pude obtener otro fragmento de seda y este me da un logro. Usando esta habilidad, me encuentro con una chica que aparece en la rule de... que apareció en los trailers. Lace es su nombre, y pues lo que nos espera es un combate. Una bienvenida digna a este reino sin duda. Llegué hasta una zona verde. Conozco una tipa que me da una quest para que una costurera repare la capa de Hornet. Así que luego matar a varios bichos que pulsan púas cuando son golpeados. Llego con la costurera y Hornet... ¡Rayos! ¡Está desnudo! Esta capa me permite poder usarlo como paracaídas o literal ser como una sombrilla. También con las cortinas de aire poder ascender. Un bichito que sabía que nos daría problemas hasta lo temprano se nos aparece. Por lo que ahora debo derrotarlo. Luego de eso sigo en el camino de las hormigas, aprovecho para llegar hasta lo más arriba y así encontrarme un enemigo que me imagino que ya han visto el meme, pero se los vuelvo a poner. Literalmente estuve como 2 horas enfrentándome a este bicho cabezón, pero se pudo y al matarlo reclamé un brazón que me dio un logro. Llegué hasta arriba, a lo que parece ser una zona que me recuerda mucho a la ciudad de lágrimas. Me encuentro un bar que es un refugio y luego de ello decido seguir avanzando. Me encontré ratas gigantes, tuve otro blasón que es el de la parca y... alto puto si te gusta el blasón. Ah, mentira, juega el juego como te dé la gana, no te hace menos hombre usar el blasón. Lo sé porque yo lo usé por algún tiempo. Cada capilla nos dará un blasón que da un estilo de combate diferente. Había una mosca gigante que no quería pelear. Lo que hice fue, luego de haber encontrado unas cuantas pulgas, hablar con ellas. Las pulgas quisieron ser mi Uber como el transporte sombrío en Blasphemous 2. Así que gracias a eso pude entrar a este lugar lleno de campanas solo para... Ahora mi objetivo es encontrar por qué están atados. Vamos a lo que es una zona del bosque. Me encuentro con una señora, Raíz, que bueno, no inspira mucha confianza porque es amigable por ahora. No sé, mi intuición gamer me dice que algo me tiene preparado. Me encontré con voz sencillo, literalmente solo tenía 3 ataques. Atacarme con sus garras, lanzarme raíces y caerse. Lo que la complicaba eran esos minions molestos. Tuve la habilidad de trepar por las paredes. Hornet hasta ahora se agarraba de las cornisas, pero ahora puede trepar como el caballerito. Llegué hasta donde estaba una máscara y al obtener todas las piezas obtuve el siguiente logro. Después de eso quise seguir explorando la zona. Trepé por donde no llegaba para encontrarme con... Desperté en lo que parece ser una clase de prisión. Me libró de esa prisión para darme cuenta que estaba completamente desnudo. Tenemos zona de prisión que me recuerda un poco a la de Nine Source, con la diferencia que en Nine Source estábamos aún muchísimo más vulnerables, logrando superar y llegar hasta donde estaba ese guardia jugando con nuestras cosas. Con nuestro equipo recuperado y llegado para transportarnos con nuestra mascota, salgo de esa zona, venzo al líder de las hormigas rojas y le robo de nuevo su botín. Después de eso llegué hasta el origen de todo el problema, en el campanario, lo que parece ser una tejedora. Muy fácil, tío. Ponle el doble de vida, tío. Es que si no, no es un reto para mí.
Luego de ello obtuve una habilidad. Después de eso, al bajar pude hablar con toda la gente liberada. El aguijolín me permite abrir puertas tejedoras y ver recuerdos. En una de esas puertas, justo en la primera zona, al acceder a ella me encontré con una tejedora de nombre Eva, alguien encerrada que al vernos y avanzar algo en nuestros blasones puede mejorarnos. El aguijolín también sirve para stunear enemigos, porque al tocarle eso la gente suele cantar, pero casi no lo usé. Así que después de hablar con varios y cumplir ciertos deseos, obtuve otro estilo de combate, del cual ya hice un video y quiero comentar que muchos me han dicho que se puede obtener sin necesidad de trepar ni tampoco correr, sino comprando una llave simple. Y sí, es cierto, pero debes saber la ruta para llegar a esa capilla en el caso de no tener el dash ni el agarre, y si tienes el dash y la sombrilla, saber dónde caer y ser preciso en ello. Yo usé mi llave simple para abrir la celda a un saltamontes y por eso tuve que usar el agarre. El blasón básicamente me permite atacar rápido, es todo. Llegué hasta el camino de los pecadores con unas cucarachas asquerosas. Le pagué el mecanismo del banco para poder sentarme, pero este estaba bloqueado, por lo que tenía que hacer parkour. Me encontré una especie de araña que se volvió mi esclavo por alguna razón que no sé cuál es, pero me genera comeceta que nunca supe para qué servía, sino al final que para lo que sirve es para no tener que molestarme e ir a buscar mi capullo porque esta se lo come. Hice una quest para un científico para obtener salvavidas mediante inyección. Hornet, suelta ese fentanilo. Me encontré con una maestra luego de haber matado una mosca taladro. Esa maestra me permite poder cargar mi aguijón para un ataque fuerte. Después de eso llegué hasta la puerta. Al hablar con otros insectos sacamos el aguijolín. Después de haber flameado a ese payaso, me fue al final. What the fuck? Llega el segundo acto. Me meto en el elevador esperando que me haga ascender, pero termina haciéndome descender porque parece ser que alguien no le metió mantenimiento. Ahora en estas instalaciones inferiores debo llegar hasta arriba. Me encontré un transporte nuevo, que es una cápsula veloz, que bueno, dejaron de producir, pero hay otras cápsulas que debo desbloquear. Logré llegar hasta arriba y ahora sí estaba en la ciudadela. Vaya que los enemigos aquí tienen demasiada feria, así que luego de haber matado bastantes bichos fui con Nu. Primero invítame a una cena. Avanzando pude obtener un gancho que no funcionaba como esperaba. O sea, esperaba que fuera el típico gancho que uno lanza y automáticamente se va a ese punto, pero no. Literalmente debo apuntar para engancharme. Seguro lo hicieron así para que lo usemos con enemigos, pero tomando en cuenta que todos los enemigos, aunque algunas excepciones, tienen hitbox, yo mejor paso a usar ese gancho en combate y solo lo usaré para plataformas. Gracias a esa habilidad me encontré un autómata y esta me dará herramientas si le doy una piedra. Intenté obtener una máscara, pero terminé obteniendo el siguiente logro luego de cumplir varias tareas en Campanilla. Es un pequeño hogar para Hornet y puedo comprar cosas para ese hogar. Aún seguía buscando máscaras y al final lo que conseguí fue puras pulgas. Volviendo a la ciudadela, me encontré con la mantis que liberé. Me encontré a Sherma bañándose en aguas termales. Don Quijote me ayudó y pues, hablando de máscaras, ¿por qué tuvieron que revivir a este bicho castroso? No joda, es que la mosca cabezón es molesta. Y con los nuevos minions que le pusieron, que son bichos que tiran explosivos, aún más molestos. Decidí ir por el camino del pecador y estaba en una zona rara, demasiado rara. Básicamente es pura niebla y no sabía por dónde avanzar. Además de que había fantasmas que tragaban seda. Pero al usar el aguijolín cerca de las mariposas, estas me llevan hacia un lado. La decidí seguir, me encontré con una gran estructura. Llegué hasta el lugar y me encontré este boss. Lo quiero. El parry, la habilidad más rota de todo el juego. Una vez la dominas se te hace el juego demasiado fácil.
y gracias a vencer a ese fantasma tengo una ruta más corta para entregar una carne y así poder sacarme un aceite. Así que realizo la entrega, que es una quest para un bicho que cocina. Hironara. Completé algunos deseos, salvé a Sherma, salvé a la comerciante otra vez y vencí a un jefe que me daría otra bolita de seda. Al ver que no había más nada por hacer, los bailarines. El jefe en concepto es simple, pero es una delicia con su coreografía y forma de pelear, en especial con la canción de fondo que se sincroniza con ellos. Y mientras más avanzas, más complicado se hace. Una vez derrotado, 3 figuras me dieron de objetivo para poder llegar a lo más alto, obtener 3 melodías, la de los arquitectos, la de las bóvedas y la de los directores. Intenté ir primero con la de la bóveda, aunque para poder llegar más allá me encontré con... Obtuve la melodía de la bóveda para posteriormente caer en la peor zona posible. Así es, la zona que hizo que el Chocas abandonara el juego y cayera a la locura. Aguas biliares. Y con razón, quiero decir. Enemigos regenerativos, trampas, guerrilleros que salen debajo de las aguas sucias. Incluso hay gusanos saltarines que te tiran al agua una vez te agarran. Solo queda avanzar y llegar con el jefe, que antes de enfrentarlo debo pasar por raids y trampas para posteriormente pelear con él. Pero luego de mucho sufrimiento y no dropear el juego como un supuesto jugador superior, le robo el alma al Glol y ahora debo encontrar las otras melodías. No sin antes, luego de haberme comprado todos los mapas a Chakra, hacer su misión. Debo regresar a aquella zona que muchos odian para seguir su rastro, debido a que Chakra había encontrado a su maestra. Al llegar, lo único que encontramos es una coraza descansando en medio de una cascada pacífica. Lo único que queda por hacer es cantar y rendir homenaje a la maestra de Chakra. Logro obtener la llave del hereje, que me permitiría acceder a aquella zona que no pude acceder cuando estaba Hornet, completamente desnudo. así que veré que hay más allá de esa puerta bloqueada, hasta llegar a una prisión, rompo cadenas y luego de eso accedo al lugar. La tejedora me dice que la absorba, pero antes de absorberla me quiere poner a prueba. Al vencerla me da la furia rúnica, un poder de seda que solo veo útil contra varios enemigos que se acumulan en un área. Me dedico ahora a obtener las otras melodías, entre ellas las melodías de los mecánicos y por último la de los directores. Allí logro obtener la última ampliación de seda porque las había encontrado en otras zonas y algunos NPCs me han vendido. Luego de eso, pasando por la zona, me encontré con el último transporte. Al activarlo, Chakra nos quería hacer la segunda. ¿Cómo negarnos a aceptar su ayuda? Logro ir con el último director que se coloca seda para su tratamiento. Estando en sus últimos momentos de vida, tocamos la melodía. La de los mecánicos se obtiene pasando por un parkour y luego un puzzle para desbloquear la melodía.
Solo queda regresarse y usar a Guijolín para tocar las melodías. Logro desbloquear el elevador para así ascender, pero antes de ascender del todo contra la reina, debo primero enfrentar a una caballero blanca. Literal, atacarla en el suelo es casi un suicidio, así que es hora de sacar nuestra arma más poderosa. Con la derrota de Lace queda otro círculo de hilo, así que la tomo y al agarrarlo obtengo otro logro y una tercera barra de hilo regenerativo. Debía derrotar a la reina, por lo que pasé por un pequeño segmento de parkour hasta llegar con ella y dar así fin a esta aventura. Al absorberla, Hornet renace para ahora convertirse en la nueva reina de Tierra Lejana. Ok, me faltaba explorar por completo una zona. En ella logro abrir todos los caminos para mi mascota. Me encontré con una pulga mucho más musculosa y con un hueso como arma. Al encontrarla y está ahí la caravana de las pulgas, me vende en dónde se encuentran las últimas pulgas. Y al lograr obtenerlas todas, hablé con el sacerdote refugio en la ciudadela. Él me dijo que había una forma de derrotar a la reina sin necesidad de que Hornet la absorba, por lo que es tiempo de hacer la quest. Debo ir con el tipo amargado que se esconde en el campanario, luego con la caracol que me encontré por primera vez y por último obtener la trampa seda, que fue un objeto que no agarré en toda la run. Así que lo que me queda es enfrentarme a la reina, pero esta vez para activar la trampa en vez de absorber debo tocar a Guijolín. Pero... ahora debemos tratar de salir de aquí.
Hornet está algo debilitada y ahora los enemigos pueden usar el vacío para ser más agresivos y golpear más fuerte. La vamos a tener difícil. Caemos hacia la ciudadela, donde al despertar nos encontramos con Sherman usando la ropa del sacerdote. Ahora es el líder de los peregrinos de la ciudadela. Sherman nos da un breve panorama de la situación. El sacerdote original se escapó luego de que ocurriera este cataclismo, así que ahora debemos ir a una capilla que estaba cerca del primer jefe, no sin antes tener que ver que nuestra mascota parece haber sido secuestrada por otra bestia, así que al seguirla debo enfrentarme a ella. Una vez derrotada me di cuenta de que mi mascota es mujer y tuvo sus hijos, aprendiendo su canción. Esta canción me permite hacer un viaje rápido directamente hacia el último punto donde nos transportamos con nuestra mascota, facilitándonos poder irnos de un lugar a otro gracias a los hijos de ella. Me encontré con todos esos caracoles resignándose con que ya todos valimos ver, pero Hornet llegó a decirles que iba a averiguar qué tan mal está la situación, así que nos dirigimos a los muelles profundos para hablar con la herrera y luego el herrero, el cual se encargará de ser nuestro operador. La campana fue destruida y parece que estamos en el abismo, al menos no el abismo de Hallownest, pero sí el abismo de Tela Lejana. Llegamos hasta una banca y en un río del abismo, donde vemos que la reina sigue resistiéndose al abismo debido a que trata de proteger a Lace. Nos encontramos con Lace, o al menos una proyección porque Lace se encuentra en el fondo. Lace le dice a Hornet que deje que el reino se desmorone en la oscuridad, pero Hornet no permitirá que pase lo mismo que pasó en Hallownest. ¿Esto tal vez de indicios de cuál es el final canónico del primer Hollow Knight? Ahora debemos ver cómo salir. Me encontré con una puerta de tejedora. Al abrirla y explorarla me encontré con otra habilidad. Esta habilidad me permite lanzar el aguijón de Hornet al techo para un super salto, así que usando esta habilidad logro salir de la zona donde estoy para ahora tener que hacer un tremendo parkour. Y el operador quedó en reparar la campana de buceo. Me dirigí donde estaban los caracoles y para poder obtener una flor pálida para no ser consumidos por el vacío. Esto me enseñó una nueva canción para poder acceder a las memorias del antiguo reino. Pero antes decidí usar el super salto aquí y a continuar me encontré con otro corazón. También había obtenido el blasón de la bruja, pero luego les explico. Necesitamos las almas de los seres más poderosos de esta tierra para así poder sacar esa flor. Y viendo que tenía todos los relicarios y blasones, fui con Eva. Pero así ella, al ver nuestra naturaleza y ver los fuertes que nos hicimos, nos pide de favor absolverla y que se vuelva parte de nosotros. El equivalente a la bendición de la vendedora de amuletos del primer Hollow Knight. También obtuve una última habilidad tejedora, aquella que se encuentra en la parte superior en el nido, y pude acceder gracias a la habilidad del super salto. Gracias a obtener un objeto que me puede mostrar cuánto porcentaje me falta para llegar al 100%, completé una quest de la maestra que me enseñó el ataque cargado. Aclarore. Tuve que derrotar a Don Quijote, que con el vacío se hizo mucho más complicado.
ya que me encontré con el príncipe Mantis, que al parecer le tenía tanto miedo a las mujeres, y con razón. Las mantis hembras durante el apareamiento matan a los machos, que psicópatas. Así que se enamoró de otra mantis macho, o eso es lo que me da a entender, es lo que la mayoría entendió. Así que nosotros, como personas civilizadas, irrumpimos en su luto mediante la canción que nos enseñaron los caracoles, accedió a sus memorias y después de eso los combatimos con intenciones asesinas. Re homofóbica la Hornet. Gracias a explorar por completo pude obtener todas las máscaras. Y mi logro. Luego de eso fui hasta lograr llegar con el legendario Set, así que después de derrotarlo y acceder a las memorias del templo, me enfrento contra la mujer Flor. Obtengo todas las herramientas. Me fui hacia el templo del Rey Khan. Para llegar a ese boss tenía que ir por raids, donde había varios enemigos, hasta llegar al final de todo con el boss, que pude crear un atajo para saltarme casi todas las raids, porque había que hacer una antes de enfrentarme contra el boss. Ahora solo me faltaba un solo corazón de recuerdo. La quise dejar de último. Gracias a tener los 3 corazones, me fui con los caracoles y llegó un ritual gracias al poder de los corazones. Accedimos a los recuerdos de Hornet. ¡Hornet chiquita! Donde se veía que las tejedoras querían que Hornet fuera más tejedora por parte de la madre y no ser tanto Real por parte del padre. Pero la madre de Hornet, aunque Hornet no recuerde mucho sobre su madre, esta le dijo que trace su propio camino. Hornet fue entrenada en el reino de las avispas y nos encontramos con la Dama Blanca, que ahí Hornet finalmente se descubre a sí misma y sabe bien lo que quiere, para que la Dama Blanca, a pesar de que sea un recuerdo, también puede intervenir en el sentido de Hornet y darle la flor pálida, el único objeto que puede resistir el abismo. Parece ser que los caracoles dejaron de existir, no sé. Fue demasiado poder para obtener la flor pálida. Pero ya con este objeto, era momento de regresar al abismo. Por suerte, el submarino Campana fue hecho completamente desde cero y en tiempo récord. No sin antes despedirme de varios NPCs y escuchar a Shema cantarme para así subirme la moral. Tenía que hablar con los NPCs, no vaya a ser que Hornet no la termine contando. Pero ahora que estamos aquí, me di cuenta que no tenía el mapa del abismo. Es tiempo de descender y salvar a Lace. Ahora era tiempo de escapar con Lace en nuestros brazos. La Damaceda nos brinda su poder para así hacer el mega salto más arrecho que se haya hecho jamás en la vida. No parece ser suficiente.
Nuestra flor quedó destrozada porque el abismo la consumió por completo. El caballerito nos saca del abismo, al igual que a Lace. Esta solo nos responde riéndose del asunto, y parece ser que Tela Lejana fue finalmente liberada del tormento de la Madre Seda. Aún me faltan unos 7 logros más. Hasta no completar los otros 7 logros no me puedo empezar a llamar jugador superior. Así que primero hago una quest algo larga de un señor que es un hongo, el cual dice premoniciones, cosas de Hornet, etcétera, etcétera. Al terminar su quest, el tipo se va volando. Después de eso hay que vencer a Lace, y lo único que cambia en el final es que luego de la cinemática de Lace riéndose, vemos al hongo volar hacia el infinito y más allá. De paso maté a algunos enemigos que me faltaron para completar mi manual de cazador. ¿Recuerdan lo que les dije del blasón de bruja? Ese blasón se obtenía al dar una cosa llorona a la raíz del bosque. Esta nos dejaría inconscientes y plantaría dentro de nosotros una raíz que no nos permite curarnos, no nos permite usar objetos y tampoco nos permite usar habilidades de seda. La forma de removerla es haciendo la quest de la doctora exiliada del campanario, donde vamos con los amantes del sabor de cucaracha, le compramos agujas y Joler, luego de pasar de un intenso dolor, logra liberarse de esa raíz maliciosa para poder usar ese poder a su favor. Bueno, hay un final secreto y este consiste en matar a la reina de seda estando con esa raíz maligna en nosotros. Así que eso hago, además de aprovechar obtener 2 logros por el precio de 1 porque trato de vencer el juego en menos de 5 horas. Este podría considerarse el final malo. Intenté vencer el juego en menos de 30 horas al 100%. Pude haber aprovechado sacarme ese logro en el modo Alma de Acero, pero primero debía practicar todos los bosses antes de entrar a ese modo. Ahora quedaban los últimos 2 logros de Alma de Acero, así que con algo de miedo y usando una táctica que consistía en que cuando me quedara poca vida, abandonar el juego y volver a entrar para intentarlo de nuevo sin que mi partida quede eliminada por completo, logré vencer a la reina de seda. Era más jodido obtener el 100% en esta dificultad, y ya luego de vencer a Lace obteniendo todo el 100%, finalmente terminé este platino. Hollow Knight Silksong. ¿Qué podría decir de Hollow Knight Silksong? No es simplemente un juego, sino un proyecto que nació por la dedicación y la pasión de sus creadores por el amor que sienten a los videojuegos. Luego de su éxito que fue el primer Hollow Knight, ellos no tenían pensado crear este juego. Ellos lo que querían era desarrollar un DLC donde pudiéramos manejar a Hornet, pero se pegaron con la realidad de que ella es más grande que el caballerito. Por ende, el mundo de Hallownest le quedaría muy pequeño. El camino fácil era ese, trabajo realizado, pero no. Los de Team Cherry no fueron conformistas. Sabían que debían hacer una secuela que pudiera estar a la altura de su predecesor y de las expectativas de los fans. Todo Silksong refleja esa misma perseverancia, determinación y la dualidad entre el deber y los deseos personales. Aunque todavía no sea una obra perfecta, su ambición y la calidad que me ofreció lo eleva considerablemente, consolidándolo como una continuación que sin duda enriquece y amplía el legado del universo de Hollow Knight. Luego de ese discurso bonito, el platino te hará sufrir, te hará llorar, te hará enojarte incluso al punto de querer abandonar ese platino. Pero si uno le echa ganas y quieres fanfarronearle a tus amigos de que venciste al Chocas y el Chocas es un llorón, entonces este platino es para ti. Muéstrale a ese supuesto jugador superior que tú eres el verdadero jugador superior. Ushanka. 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 Ushanka.